la máquina de los dioses en el fondo oscuro del mar Egeo, donde los restos del tiempo duermen entre corales y arena. Unos buzos se toparon con algo que jamás debió existir. No era un tesoro, ni una estatua, ni una joya, sino un objeto cubierto de óxido, compuesto por ruedas, engranajes y misteriosos símbolos grabados en bronce. Aquello, aparentemente insignificante, cambiaría para siempre lo que creíamos saber sobre la tecnología antigua. Habían encontrado la máquina de Anticitera, el primer computador de la historia, construido más de 2000 años antes de que existiera la palabra computadora. Imagínalo, un artefacto tan complejo que pudo predecir eclipses, calcular posiciones planetarias y registrar los ciclos del cosmos con una precisión que la humanidad no volvería a igualar hasta casi 1.5 años después. Un mecanismo tan avanzado que muchos lo llamaron el computador de los dioses griegos. Pero, ¿cómo es posible que en una era donde los hombres aún confiaban en mitos y oráculos, alguien pudiera diseñar una máquina de semejante perfección? Durante décadas, la máquina de Anticitera fue un misterio incomprensible. Sus engranajes corroídos y fragmentos dispersos parecían piezas de un rompecabezas imposible. Al principio, los arqueólogos pensaron que se trataba de un simple reloj o un astrolabio rudimentario, hasta que los primeros rayos décima revelaron su secreto: decenas de ruedas dentadas entrelazadas con precisión microscópica. Era un mecanismo tan sofisticado que rivalizaba con los relojes suizos modernos, y sin embargo, fue fabricado en el siglo II a.C. ¿Quién pudo haberlo creado? ¿Un artesano desconocido? ¿Un sabio olvidado por la historia? Algunos apuntan a Hiparco de Nicea, el astrónomo que midió la distancia a la luna con asombrosa exactitud. Otros sospechan de Arquímedes, el genio de Siracusa, cuya mente parecía adelantada siglos a su tiempo, pero la verdad se perdió con las olas del Egeo, junto con los secretos de una civilización que quizás sabía mucho más de lo que imaginamos. La máquina de Anticitera no solo es una reliquia, es una anomalía histórica, una ventana a un pasado en el que ciencia y mito se entrelazaban, en el que los dioses y las estrellas compartían el mismo lenguaje matemático. Su sola existencia plantea una pregunta perturbadora: ¿cuánto conocimiento se perdió con el paso de los siglos? ¿Y si el mundo antiguo fue más avanzado de lo que los libros nos han contado? Hoy, más de 100 años después de su hallazgo, seguimos intentando descifrar su mensaje, porque tal vez, solo tal vez, aquella máquina no fue construida por simples mortales, sino por aquellos que, de algún modo, comprendieron los engranajes del universo. El descubrimiento bajo el mar. El año era 1901. En las aguas cristalinas que rodean la pequeña isla de Anticitera, entre Creta y el Peloponeso, un grupo de buzos griegos buscaba lo habitual: esponjas marinas. Eran hombres curtidos por el mar, acostumbrados a descender a las profundidades con poco más que su propio aliento y un traje de buceo rudimentario. Pero aquel día, uno de ellos, Elias Stadiatos, emergió del agua pálido, temblando, no de frío, sino de asombro. Bajo el fondo, entre rocas y arena, había visto los restos de un antiguo naufragio: cuerpos de bronce, estatuas, ánforas, tesoros, y algo más, un objeto extraño, cubierto de conchas y óxido verde, que parecía fuera de lugar, casi imposible. Al principio pensaron que era un simple trozo de piedra, pero al llevarlo a la superficie, los arqueólogos quedaron desconcertados. Aquel pedazo de bronce tenía ruedas dentadas perfectamente talladas. La expedición, liderada por el arqueólogo Valerio Stais, comenzó a rescatar fragmentos del naufragio. Se trataba de un barco romano que databa aproximadamente del año 70 alto, calle, repleto de estatuas griegas y objetos de incalculable valor. Sin embargo, entre todos los hallazgos, ese mecanismo corroído se llevó toda la atención. Nadie había visto nada parecido. Por años, el extraño artefacto descansó olvidado en una vitrina del Museo Arqueológico Nacional de Atenas, etiquetado simplemente como objeto no identificado. Nadie imaginaba que ese pedazo de metal, hallado por accidente, sería una de las piezas más enigmáticas de la historia humana. Décadas después, cuando el polvo y la curiosidad volvieron a posarse sobre él, se reveló su verdadero secreto.
Aquel artefacto no era un adorno ni una reliquia decorativa, era un mecanismo de precisión, una máquina compuesta por más de 30 engranajes interconectados, algo que no debería existir en una época tan antigua. El misterio comenzó a crecer. ¿Cómo había llegado esa máquina a bordo de un barco hundido hacía más de 2000 años? ¿Era una creación griega, romana, o algo completamente distinto? Lo cierto es que nadie tenía una respuesta clara. Lo único seguro era que el mar había guardado celosamente durante siglos el vestigio de una tecnología olvidada, y así, de las profundidades del Egeo, emergió no solo un hallazgo arqueológico, sino una pregunta que aún hoy atormenta a los historiadores. ¿Cómo pudo existir algo tan avanzado en el mundo antiguo? La máquina de Anticitera no solo había sobrevivido al tiempo y al mar, también había sobrevivido a la lógica de la historia. El misterio del mecanismo. Cuando los arqueólogos limpiaron aquel extraño trozo de bronce hallado en el naufragio de Anticitera, nadie imaginaba que estaban frente a uno de los mayores enigmas tecnológicos de la historia. A simple vista, el artefacto parecía poco más que una masa corroída por la sal y el tiempo, pero al observarlo con detenimiento, algo no encajaba. Tenía dientes metálicos perfectamente cortados, engranajes diminutos, e inscripciones en griego antiguo que aún se alcanzaban a leer en su superficie oxidada. ¿Cómo era posible que un objeto así existiera siglos antes del nacimiento de Cristo? ¿Qué civilización podía haber dominado la mecánica con tal precisión? El hallazgo desafiaba todas las cronologías conocidas. Era como si alguien hubiera colocado un fragmento del futuro en medio de la antigüedad. Los investigadores comenzaron a llamarlo simplemente el mecanismo de Anticitera, sin comprender realmente su propósito. Algunos pensaron que se trataba de un instrumento de navegación, quizás una especie de brújula primitiva. Otros creyeron que era un reloj astronómico o incluso una herramienta mágica utilizada en los templos, pero ninguna hipótesis encajaba por completo. Durante años, el mecanismo permaneció como un misterio, sin resolver, encerrado en una vitrina del Museo Arqueológico de Atenas, hasta que nuevas técnicas de estudio revelaron lo imposible. Aquel conjunto de engranajes podía simular los movimientos del Sol, la Luna y los planetas y predecir eclipses con siglos de anticipación. Lo que parecía una simple pieza oxidada resultó ser una joya de ingeniería que no tendría igual hasta el renacimiento de la relojería en Europa, más de 1500 años después. Cada fragmento del mecanismo contaba una historia. Los dientes metálicos no eran casuales. Cada uno tenía un número exacto. Cada rueda giraba con una precisión matemática. El objeto estaba diseñado con un nivel de conocimiento astronómico y técnico muy por encima del que se creía posible en la Grecia antigua. Los científicos que lo estudiaron quedaron desconcertados. ¿Quién lo construyó? ¿Para qué servía realmente? Y, sobre todo, ¿cuántos más existieron antes de que la historia los borrara? La máquina de Anticitera parecía una anomalía temporal, un testimonio de que la humanidad, en algún punto olvidado de su pasado, alcanzó una comprensión del universo mucho más profunda de lo que pensamos. Algunos la llamaron el computador de los dioses, porque su precisión rozaba lo divino. Y así, pieza a pieza, el misterio comenzaba a revelarse, pero cuanto más se descubrían sus secretos, más preguntas aparecían. No era solo una máquina, era un mensaje oculto del pasado, un recordatorio de que el conocimiento, al igual que el mar, puede hundirse en el olvido y volver a emerger cuando menos lo esperamos. El análisis de los científicos durante más de medio siglo, el mecanismo de Anticitera fue poco más que una curiosidad olvidada, un artefacto tan complejo que los expertos de principios del siglo XX simplemente no sabían cómo interpretarlo. Pero a medida que la ciencia avanzaba, también lo hizo la curiosidad humana. Lo que en su momento fue considerado un simple trozo de metal corroído, se transformó en el enigma más intrigante de la arqueología moderna. En la década de 1950, un físico británico llamado Derek J. de Soya Price decidió mirar más allá de la superficie. Con ayuda de radiografías pioneras para la época, logró ver lo que nadie había imaginado: un sistema interno de engranajes perfectamente alineados, algunos tan pequeños que requerían una precisión comparable a la de los relojes modernos.
Price fue el primero en sospechar la magnitud del hallazgo. Esto es una computadora astronómica antigua, declaró. Nadie le creyó. Al principio, décadas después, con el avance de la tecnología, nuevos investigadores retomaron el desafío. En 2005, el proyecto de investigación del mecanismo de Anticitera, compuesto por científicos de Grecia, Reino Unido y Estados Unidos, aplicó tomografía computarizada en 3 dimensiones, una técnica similar a la que se usa en medicina para observar el interior del artefacto sin dañarlo. Lo que descubrieron dejó al mundo sin aliento. Más de 30 engranajes de bronce interconectados, dispuestos con una lógica matemática precisa, formaban una red de movimientos calculados que podían reproducir los ciclos del Sol, la Luna, los planetas e incluso los eclipses. Los científicos hallaron además inscripciones en griego antiguo que funcionaban como un manual de uso, detallando el propósito de cada dial y rueda. Aquello no era solo un objeto de arte, era una herramienta científica, diseñada con un conocimiento astronómico que no debería haber existido en el siglo II a.C. Cada avance tecnológico permitió entender mejor su función. Reconstrucciones digitales mostraron que el mecanismo podía calcular las fases lunares, los movimientos planetarios e incluso predecir eclipses solares y lunares con exactitud asombrosa. Todo eso utilizando únicamente engranajes mecánicos, sin electricidad, sin computadoras, sin cristales de cuarzo. El asombro de los científicos era total. El mecanismo no solo demostraba un dominio técnico, sino también una comprensión profunda del cosmos. Era como si los antiguos griegos hubiesen capturado el movimiento del universo y lo hubiesen encerrado en una caja de bronce. Sin embargo, con cada respuesta, surgían nuevas preguntas. ¿De dónde provenía ese conocimiento? ¿Era el resultado de siglos de observación o un legado de civilizaciones aún más antiguas? El análisis científico confirmó lo imposible. El mecanismo de Anticitera no era una leyenda ni una exageración, era real, tangible y demasiado avanzado para su tiempo, y aunque la ciencia logró desentrañar parte de su funcionamiento, el verdadero misterio permanecía intacto. ¿Cómo pudo nacer una tecnología tan precisa y desaparecer sin dejar rastro? Un computador analógico del siglo II a simple vista, el mecanismo de Anticitera podría parecer un reloj antiguo, una reliquia sin mayor misterio que el paso del tiempo, pero bajo sus engranajes oxidados se esconde algo mucho más impresionante: la primera computadora analógica de la historia, creada más de 2000 años antes de que el ser humano soñara siquiera con el silicio o los circuitos eléctricos. Los estudios modernos demostraron que esta máquina era capaz de realizar cálculos astronómicos complejos con una precisión que resulta asombrosa incluso hoy. A través de un sistema de manivelas y engranajes interconectados, podía reproducir los movimientos del Sol, la Luna y los planetas conocidos por los griegos: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Todo ello con una exactitud matemática que permitía predecir eclipses solares y lunares, así como el paso de los años y la recurrencia de los Juegos Olímpicos. Su funcionamiento era una auténtica obra maestra de ingeniería. Al girar una manivela, el usuario ponía en movimiento una serie de ruedas dentadas sincronizadas que representaban los ciclos celestes. Cada giro equivalía a días, meses o años, dependiendo del dial. En el frente, mostraba los calendarios solares y lunares. En la parte trasera, complejas espirales indicaban los eclipses y los movimientos de los cuerpos celestes. Era, literalmente, el universo reducido a un mecanismo de bronce. Lo más asombroso es que este instrumento no solo mostraba posiciones, sino que calculaba relaciones astronómicas no lineales, algo que requería una comprensión avanzada de la geometría y la mecánica. En otras palabras, el mecanismo de Anticitera no era un simple reloj, era una máquina capaz de procesar información, de simular el comportamiento del cosmos. Si se hubiese construido siglos después, nadie se sorprendería, pero hablamos del siglo II a.C., una época en la que aún se creía que los dioses movían el firmamento, y, sin embargo, alguien, o un grupo de sabios, logró traducir esos movimientos divinos en matemática pura y engranajes de precisión.
Para algunos historiadores, este invento marcó el nacimiento de la computación, un antecedente perdido que demuestra que la humanidad ya había descubierto cómo modelar el mundo con máquinas, mucho antes de que la revolución científica lo hiciera oficial. Lo más inquietante es que su nivel técnico no volvió a verse hasta más de 1500 años después, durante el Renacimiento. ¿Cómo pudo surgir algo tan avanzado en una era tan remota? ¿Y cómo pudo desaparecer por completo ese conocimiento? La máquina de Anticitera es una paradoja histórica, un artefacto que pertenece al pasado, pero que habla el lenguaje del futuro, un recordatorio de que, en algún punto de la historia, alguien fue capaz de construir el universo con sus propias manos. Los engranajes del cosmos, imagínalo, un conjunto de ruedas de bronce girando en perfecta armonía, moviéndose como si fueran el reflejo de las estrellas mismas. Cada diente, cada engranaje, representaba una parte del universo, una danza mecánica que imitaba los ritmos eternos del cielo. Así funcionaba la máquina de Anticitera, una creación tan precisa que parecía haber sido construida no por humanos, sino por el propio cosmos. Cuando los científicos reconstruyeron digitalmente el mecanismo, descubrieron que nada estaba colocado al azar. Los engranajes no solo transmitían movimiento, traducían las leyes astronómicas a un lenguaje mecánico. Algunos de ellos giraban a distintas velocidades para reflejar el desplazamiento del Sol y la Luna, mientras otros más pequeños seguían los complejos trayectos de los planetas. Uno de los más fascinantes era el engranaje lunar, diseñado para reproducir el movimiento irregular de la Luna, una oscilación conocida como anomalía lunar. Para lograrlo, los constructores crearon un sistema de engranajes epicíclicos, una innovación tan avanzada que no volvería a verse hasta la creación de relojes astronómicos medievales, más de 1000 años después. En la parte frontal del mecanismo se hallaban dos diales circulares. Uno representaba el calendario solar, dividido en los 365 días del año egipcio, y otro mostraba las fases de la luna con sorprendente exactitud. En la parte posterior, dos espirales complejas indicaban los ciclos de eclipses y el llamado ciclo de Saros, que permitía predecir cuándo y dónde el Sol o la Luna serían oscurecidos por la Tierra. Era como si los griegos hubieran logrado encerrar los secretos del tiempo y el firmamento dentro de una caja de bronce. Cada giro de la manivela no era solo un movimiento físico, sino una simulación del universo. Lo que para nosotros son gráficos digitales o modelos matemáticos, para ellos eran ruedas, ejes y dientes metálicos moviéndose con precisión divina. Al observarlo, uno no puede evitar preguntarse, ¿qué pensaban los antiguos al usar esta máquina? ¿Sentirían que tocaban el orden del cosmos con sus manos? ¿O creían, como muchos sospechan, que estaban manipulando un instrumento sagrado, una herramienta que revelaba los designios de los dioses? Los investigadores modernos coinciden en que cada componente tenía una función astronómica específica, pero más allá de su precisión matemática, el mecanismo de Anticitera parece transmitir una idea filosófica más profunda, que el universo es una máquina perfecta gobernada por engranajes invisibles, y que comprender su movimiento es en cierta forma comprender la mente divina. Así, entre ruedas dentadas y círculos concéntricos, la máquina de Anticitera no solo representaba el cielo, era el cielo mismo, reducido al lenguaje de la mecánica, un modelo del cosmos construido por manos humanas, pero inspirado, quizá por los propios dioses. El conocimiento astronómico de la antigua Grecia, mucho antes de que los telescopios apuntaran al cielo, los antiguos griegos ya habían descubierto que el universo podía entenderse con números. Para ellos, las estrellas no eran simples luces suspendidas en la noche, sino puntos de un orden cósmico regido por leyes invisibles. Y fue esa obsesión por el orden, por encontrar la armonía detrás del caos del firmamento, lo que dio origen a una de las civilizaciones más brillantes de la historia. Los sabios griegos no solo observaban las estrellas, las estudiaban, las calculaban y las representaban con una precisión asombrosa. Astrónomos como Hiparco de Nicea, Eudoxo de Cnido y Aristarco de Samos elaboraron teorías que aún hoy nos sorprenden por su exactitud. Aristarco fue el primero en sugerir que la Tierra giraba alrededor del Sol,
siglos antes de Copérnico. Hiparco, por su parte, catalogó más de 1000 estrellas, midió con precisión la distancia entre la Tierra y la Luna, y descubrió el fenómeno de la precesión de los equinoccios, es decir, el lento bamboleo del eje terrestre. En ese contexto, la máquina de Anticitera no parece un milagro, sino la culminación de siglos de observación y pensamiento. Era la materialización del conocimiento astronómico griego, un intento por transformar las matemáticas del cosmos en un objeto tangible, capaz de reproducir los movimientos celestes con engranajes en lugar de ecuaciones. Los griegos concebían el universo como un mecanismo perfecto, un cosmos, palabra que, para ellos, significaba tanto orden como belleza. Cada estrella, cada planeta, seguía una trayectoria precisa dentro de esa maquinaria divina. No es de extrañar, entonces, que alguien decidiera construir una máquina que imitara el cielo, una especie de modelo físico del orden universal. Pero lo más asombroso no es solo la precisión del mecanismo, sino la mentalidad que lo hizo posible. Los griegos no separaban ciencia y filosofía. Para ellos, comprender el universo era también una forma de acercarse a los dioses. En sus templos, la astronomía convivía con la religión, la matemática con la mitología. Mirar al cielo era, en esencia, un acto sagrado. Por eso, la máquina de Anticitera no puede entenderse solo como una herramienta científica. Es también una obra espiritual, un puente entre el conocimiento humano y lo divino. Cada engranaje simboliza un intento de descifrar el lenguaje del cosmos, de comprender las reglas que gobiernan el tiempo, la vida y el destino. El hallazgo de esta máquina no solo demuestra que los griegos fueron maestros de la astronomía, sino que su curiosidad los llevó más allá de lo visible, hacia un nivel de comprensión que rozaba lo imposible. Quizá por eso, cuando la miramos hoy, no vemos solo un artefacto antiguo, sino el reflejo de una civilización que quiso alcanzar las estrellas con las manos. Hiparco y Arquímedes, los posibles creadores en toda gran obra, hay un genio oculto detrás, y la máquina de Anticitera no es la excepción. Desde su descubrimiento, los historiadores han intentado responder a una pregunta que parece imposible: ¿quién fue capaz de construir algo tan adelantado a su tiempo? Entre los nombres que emergen del pasado, dos resuenan con fuerza: Hiparco de Nicea y Arquímedes de Siracusa. Dos mentes extraordinarias, separadas por apenas una generación, pero unidas por una misma obsesión: comprender las leyes del universo. Hiparco de Nicea, considerado el padre de la astronomía científica, vivió en el siglo II a.C. y fue, sin duda, uno de los mayores observadores del cielo de la antigüedad. Se le atribuyen descubrimientos que aún hoy asombran a los astrónomos modernos. Elaboró el primer catálogo estelar conocido, midió la distancia entre la Tierra y la Luna con asombrosa precisión, y fue el primero en detectar la precesión del eje terrestre, un fenómeno que tarda más de 25.0 años en completarse. Pero hay algo más. Las inscripciones encontradas en la máquina de Anticitera mencionan un modelo lunar que utiliza los mismos cálculos que Hiparco describió en sus estudios. Su método para representar el movimiento irregular de la Luna coincide exactamente con el sistema de engranajes epicíclicos que los científicos descubrieron dentro del mecanismo. Demasiada coincidencia para ser casualidad. Y luego está Arquímedes, el genio de Siracusa, matemático, físico, inventor, y posiblemente el único hombre de su tiempo capaz de diseñar una máquina tan compleja. Se dice que creó artefactos capaces de mover barcos enteros, espejos que incendiaban naves enemigas y modelos mecánicos del cosmos llamados esferas armilares. Los cronistas romanos aseguraban que Arquímedes poseía un dispositivo que mostraba el movimiento del Sol, la Luna y los planetas. ¿Pudo esa máquina ser un antecesor del mecanismo de Anticitera? Los investigadores modernos creen que sí. El naufragio donde se halló la máquina data aproximadamente del año 70 a.C., poco después de la muerte de Arquímedes, y es posible que el artefacto haya sido transportado desde la colonia griega de Siracusa. Tal vez era una copia o una mejora de sus inventos, creada por alguno de sus discípulos. Sea cual sea la verdad, ambos nombres representan la cima del conocimiento antiguo.
Si Hiparco aportó la precisión astronómica, Arquímedes pudo haber aportado la genialidad mecánica. Juntos, sus legados convergen en un artefacto que combina matemáticas, astronomía y tecnología en una sola obra maestra. Y aunque el tiempo borró sus rostros, la máquina de Anticitera sigue siendo su firma, una huella indeleble que grita desde las profundidades del mar. Ya lo sabíamos, hace más de 2000 años. El enigma de su origen a veces, los mayores misterios no están en lo que encontramos, sino en lo que no encontramos. Y ese es precisamente el caso de la máquina de Anticitera, porque si este artefacto existió en el siglo II a. Calle, tan preciso, tan avanzado, tan fuera de su tiempo, ¿por qué no se ha hallado nada parecido en ningún otro lugar del mundo antiguo? Esa es la gran paradoja. Si los griegos poseían la tecnología para crear un mecanismo tan complejo, habría dejado huellas, copias, menciones o al menos fragmentos similares. Pero no hay nada, ningún texto técnico, ningún taller, ningún registro que describa algo semejante. El mecanismo de Anticitera aparece de la nada y desaparece igual de misteriosamente. Los arqueólogos saben que fue hallado en un naufragio romano, lo que indica que pudo haber sido transportado desde Grecia hacia Roma, quizás como un objeto de estudio, un regalo, o incluso un botín de guerra. Algunos creen que fue fabricado en Rodas, una isla famosa por su escuela de astronomía y mecánica, donde Hiparco vivió gran parte de su vida. Otros piensan que provenía de Siracusa, tierra de Arquímedes, donde las máquinas eran tan comunes como los mitos. Pero ninguna teoría explica del todo cómo una sola civilización pudo crear una tecnología tan avanzada y luego olvidarla por completo. ¿Fue un invento aislado, obra de un genio solitario, o el último vestigio de un conocimiento mucho más antiguo que se perdió con el tiempo? Algunos investigadores incluso han sugerido que la máquina de Anticitera pudo ser parte de una tradición tecnológica más amplia, una cadena de saberes que se transmitía de maestro a discípulo, generación tras generación, hasta que una guerra, una invasión o un cataclismo la borró de la historia. Otros, más audaces, plantean la posibilidad de que ese conocimiento no se originara únicamente en Grecia, sino que proviniera de civilizaciones anteriores, tan avanzadas que solo dejaron rastros en mitos y leyendas. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el mecanismo es único. Ningún otro artefacto antiguo se le acerca en complejidad ni en precisión. Es como si alguien hubiera abierto una ventana en el tiempo, permitiéndonos ver un instante fugaz de un conocimiento que desapareció para siempre. Los científicos modernos han intentado replicarlo, y aunque lo han logrado con ayuda de herramientas modernas, el misterio persiste. ¿Cómo pudieron hacerlo ellos, sin acero, sin lupas, sin maquinaria de precisión? ¿Qué manos tallaron engranajes tan diminutos con medios tan rudimentarios? La máquina de Anticitera es un recordatorio inquietante de que la historia no siempre avanza en línea recta. A veces, la humanidad alcanza picos de sabiduría que luego se hunden en el olvido, como ese barco perdido bajo las aguas del Egeo. Y quizás, en algún otro lugar del mundo, todavía repose otra máquina, esperando ser descubierta, otro fragmento del conocimiento que alguna vez hizo a los hombres mirar al cielo y preguntarse no solo qué hay allá arriba, sino cómo reproducirlo aquí abajo. El legado perdido de la ingeniería antigua. Cada engranaje de la máquina de Anticitera es como una palabra de un idioma olvidado, un lenguaje que hablaba de estrellas, de matemáticas y de precisión, pero que el tiempo se encargó de silenciar. Porque si algo revela este artefacto, más allá de su complejidad, es que el conocimiento humano no siempre ha seguido una línea ascendente. Hubo épocas en las que la humanidad alcanzó alturas asombrosas, y luego las perdió. El descubrimiento de la máquina obligó a los historiadores a replantearse una verdad incómoda. Tal vez sabíamos más en el pasado de lo que creemos hoy. Durante siglos, se pensó que la ingeniería de precisión había nacido en el Renacimiento, con relojeros y astrónomos europeos. Pero aquel objeto, hallado en el fondo del mar Egeo,
demostró que los griegos ya habían alcanzado un nivel técnico tan avanzado que el mundo no volvería a ver hasta casi 2 milenios después. ¿Cómo se perdió ese legado? Las guerras, los incendios, los saqueos y los cambios de imperio arrasaron con bibliotecas enteras. La Biblioteca de Alejandría, aquel santuario del conocimiento antiguo, fue destruida en varias ocasiones, llevándose consigo obras de Arquímedes, Hiparco y otros sabios cuyos descubrimientos quizás explicaban la construcción del mecanismo. Cada libro quemado, cada manuscrito perdido, fue como un engranaje más que se detuvo en la gran máquina del progreso humano. Sin embargo, el espíritu de esa ciencia no desapareció del todo. En los siglos posteriores, los árabes, los persas y los bizantinos conservaron fragmentos del saber griego. A través de ellos, una parte del conocimiento antiguo sobrevivió, viajando por el tiempo como brasas encendidas en la oscuridad. Pero la tecnología práctica, detrás del mecanismo de Anticitera, esa capacidad de transformar el cielo en engranajes, se desvaneció. La humanidad tuvo que redescubrir lo que una vez ya había sabido. Tuvieron que pasar siglos de invención, ensayo y error para alcanzar otra vez el nivel de sofisticación que los antiguos griegos habían logrado con sus herramientas simples y su intelecto extraordinario. Y quizá eso es lo más asombroso, que lo que hoy llamamos avance tecnológico no es solo progreso, sino también memoria recuperada. La máquina de Anticitera es el testimonio de un tiempo en el que la ciencia, la filosofía y el arte eran una sola cosa. Un tiempo en el que los hombres no solo miraban al cielo, sino que trataban de reproducirlo con sus propias manos. Su legado no está en las piezas de bronce, sino en la lección que nos deja, que el conocimiento puede perderse, pero también puede ser redescubierto, que tal vez, cada vez que una civilización mira hacia el pasado con asombro, no está mirando ruinas, sino un reflejo de lo que algún día volverá a ser capaz de crear. La máquina de los dioses. Durante siglos, los hombres miraron al cielo buscando señales divinas, eclipses, cometas, alineaciones. Pero lo que nunca imaginaron es que, en lo más profundo del mar, se hallaría una máquina capaz de imitar el lenguaje de los dioses. La máquina de Anticitera no era solo un instrumento científico, era, para muchos, una obra sagrada, una fusión perfecta entre la razón humana y la creencia en un universo gobernado por fuerzas superiores. Los antiguos griegos no veían separación entre ciencia y espiritualidad. Para ellos, comprender el cosmos era acercarse a lo divino. Cada engranaje del mecanismo representaba un ciclo celestial. Cada movimiento, una manifestación del orden universal. Era, en cierto modo, una reliquia del conocimiento de los dioses, un intento humano de reproducir el equilibrio perfecto del firmamento. Y si la máquina no fue solo una herramienta astronómica, sino también un objeto ritual, algunos estudiosos sugieren que pudo haber estado en un templo, utilizada por sacerdotes o filósofos para predecir eclipses y alineaciones planetarias que eran interpretadas como señales del destino. En la antigua Grecia, donde la frontera entre lo divino y lo terrenal era difusa, esta máquina pudo haber sido una ventana al pensamiento de los dioses, una forma de ver el tiempo como ellos lo veían, eterno, cíclico e inmutable. Pero más allá del mito, su sola existencia plantea una idea inquietante. ¿Y si la historia humana ha sido escrita con huecos? ¿Y si hubo civilizaciones, conocimientos y tecnologías que desaparecieron sin dejar rastro, esperando a ser redescubiertas? La máquina de Anticitera es el recordatorio de que lo imposible, a veces, ya fue posible, solo que lo olvidamos. Cada rueda, cada número, cada símbolo grabado en su superficie oxidada parece susurrar una verdad antigua: el universo es una máquina, y nosotros somos parte de su engranaje. No hay mayor acto divino que entender cómo funciona el tiempo, el cosmos y la mente humana. Hoy, 2000 años después, seguimos intentando descifrarla, pero quizás el mensaje de la máquina de Anticitera no está en sus cálculos, sino en su existencia misma, una invitación a mirar hacia atrás para entender cuánto hemos perdido y cuánto nos queda por descubrir. Porque si los antiguos griegos fueron capaces de construir una computadora del cosmos, ¿qué otros secretos nos habrán dejado ocultos bajo la arena, las ruinas o el mar? Y si esta historia te hizo pensar,
Si alguna vez has sentido que el pasado guarda más misterios de los que nos cuentan, entonces, este canal es para ti. Suscríbete a Historias del Pasado, activa la campanita y acompáñame a descubrir los enigmas, los secretos y las maravillas ocultas que el tiempo quiso enterrar, pero que nosotros, juntos, vamos a desenterrar, porque el conocimiento no se pierde, solo espera ser recordado.